Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Diego Odiguiorin. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, el día de hoy en nuestra sección de crónicas vamos a hablar de por qué se volvió oculta la información de la filosofía mística, porque ese sincretismo que han tenido las escuelas, más allá de la información que las mismas escuelas dan con respecto a las verdades que nos atañen como seres humanos, de la creación, de por qué no todo el mundo está preparado para escuchar cierta información. Pues bueno, más allá de eso, yo el día de hoy voy a indicar por qué se volvió oculta desde una forma política, cultural, religiosa a través de la historia, empezando desde la antigua Grecia. Bueno, y me preguntarán, ¿por qué la antigua Grecia primero? Pues bueno, no es que en Oriente no haya filosofía mística o magia, sino que cuando hablamos de Occidente tenemos que hablar de la creación de las primeras filosofías, ¿sí? Que sería la hermetría y el neoplatonicismo. Tras las conquistas de Alejandro Magno, se produce una fusión cultural entre Egipto, Grecia, Persia e India. Surgen nuevas formas de religiosidad sincrética. En Alejandría se funden conocimientos filosóficos, esotéricos, médicos y astrológicos. Surgen nuevas claves de pensamiento como el hermetismo alejandrino, con el corpus hermético. Tenemos el neoplatonismo, con sus principales personajes. Nace la teurgia, con rituales de invocación divina, especialmente el neoplatonismo tardío. Esta época se caracteriza por el conocimiento que era entendido como algo integral, que unía el alma con el cosmos, con la divinidad. En sí la filosofía, la magia, astrología y alquimia eran partes de un mismo sistema. Tenemos aquí eventos importantes como la fundación de la Biblioteca de Alejandría, tenemos la redacción del Corpus Hermeticum. Bueno, aquí no se sabe muy bien quién creó el neoplatonicismo, si fue Plotino o si fue alguien antes de él, pero pues aquí se vio la creación de las escuelas neoplatónicas con la propuesta del nous, le da un reentendimiento a las posturas de Platón, dando así una idea mucho más profunda de lo que es la creación del universo con una triada, no solamente una duada, separándose también de los pensamientos de Aristóteles. Bueno, y aquí entramos de por qué hablamos del ocultismo. Aquí entramos en la parte caótica. Empezamos con la destrucción del Serapeum en Alejandría, el decreto de Teodosio I que prohíbe los cultos paganos. Esto fue en el 391 después de Cristo. En sí, el pensamiento se volcó completamente a la parte cristiana, precisamente por Roma, porque Roma al conquistar Grecia, pues bueno, se funden en sí los pensamientos y de alguna u otra manera vive el pensamiento místico. Sin embargo, lo que es este pensamiento neoplatónico, hermético, desplazado completamente. Todo esto marca el fin de la filosofía espiritual grecorromana. Esto es lo que llamamos la gran noche del misticismo, que son 800 años de oscuridad intelectual, aproximadamente del 500 al 1300 después de Cristo. Este periodo, conocido como la Alta Edad Media o la Edad Oscura, representa uno de los vacíos más prolongados en la transmisión pública del conocimiento. El conocimiento en general, también místico y filosófico, pero en sí el conocimiento en general. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues tras la caída del Imperio Romano, en Occidente, en 476, el control intelectual pues pasa a manos de la Iglesia Católica en ese tiempo. Entonces empieza también la parte de lo que es el Imperio Bizantino, el Islam, conservan cierta información. Sin embargo, las bibliotecas y los centros de filosofías eran pues parte cristiana. Entonces, pues digamos que la información se trasladó a otros continentes. Se prohíbe oficialmente el estudio de muchas obras griegas, egipcias, persas. El pensamiento simbólico, neoplatónico y alquímico es calificado de herejía. También no solo se le permite el conocimiento autorizado por la iglesia escolástica, generar un dogma con estas prácticas, sino que también a nivel popular cualquier manifestación de magia, brujería o alquimia es perseguida y criminalizada. Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos esta edad oscura que empieza por el cierre de las academias neoplatónicas en Atenas y pues bueno, el resultado es que todo esto sobrevive a través de manuscritos y cifrados en otros continentes, ¿verdad? Y pues bueno, aquí ya empezamos entonces a ver
cómo empieza otra vez una especie de renacimiento. Tenemos personajes como el Meister Eckhart, que enseñaba que Dios está en el fondo del alma humana y que ese fondo es idéntico a la divinidad, una idea muy cercana al uno neoplatónico y al nous de Plotino. Entonces tenemos aquí ya como un rescate pragmático que empieza a verse también en los albores de la iglesia. Ya tenemos entonces la parte del Renacimiento, y aquí es donde surge de nuevo la magia en Europa. En sí, bueno, tenemos la caída de Constantinopla, que es en 1453, y esto provoca cierta inmigración de sabios bizantinos a Italia, que gente trajera manuscritos griegos perdidos, y se reactiva el interés por Platón y Plotino y lo que es la información de Hermes Trismegistro. Entonces acá tenemos la época donde Marsilio Ficino tradujo el Corpus Hermético al latín en 1463, bajo encargo de Cosme de Medici. También tradujo a Platón, Plotino, Porfirio, Proclo. Fundó la Escuela Neoplatónica de Florencia, centro de renacimiento místico occidental. Bueno, aquí hay que decir que esta escuela de Florencia recibió varios personajes, ¿no? Como Da Vinci, Miguel Ángel, y aquí pues empezó como el renacimiento, también en muchas otras áreas, como el arte y demás. Ficino tradujo primero el Corpus Hermeticum antes que a Platón, porque creía que Hermes era más antiguo y sabio. Para los que de pronto no sepan, también el Corpus Hermeticum fue considerado una fuente profética cristiana durante más de un siglo, hasta que Isaac Casaubon demostró en 1614 que era posterior a Platón. Pero en un principio el Corpus Hermeticum se le consideraba una fuente profética cristiana. Tenemos en esta época personajes como Pico de la Mirandola, el autor célebre de Oración sobre la dignidad del hombre, o llamada el Manifiesto del Renacimiento. Aquí pues se vio un resurgimiento del neoplatonicismo, cábala judía, compartiendo con cristianismo y magia natural. Tenemos aquí personajes influyentes como Paracelso, que escribió los tratados sobre azufre, mercurio y sal, que vimos anteriormente. Volviendo otra vez a esta parte trinitaria propuesta por Plotino, tenemos personajes como Cornelius de Agripa, con sus 3 libros de magia en la magia renacentista de oculta filosofía, o filosofía oculta, publicada en 1531, con, bueno, los 3 que son la magia natural, la magia celestial y la magia ceremonial, defensor del conocimiento secreto como vía de sabiduría divina. Tenemos personajes como Giordano Bruno, que propuso un universo infinito animado por el alma, defendió la magia hermética y el panteísmo, y bueno, ya sabemos que fue quemado por la Inquisición. Tenemos a John Dee, matemático, astrólogo, mago inglés, asesor de Isabel I, desarrolló un sistema angélico enoquiano, y pues aquí ya vemos como este renacimiento, ¿verdad? Bueno, aquí ya entonces tenemos otra caída, por decirlo así, o otro periodo oscuro, que es la Reforma Protestante y el racionalismo bíblico. Entonces empieza aquí un efecto cultural, se rechazan imágenes, rituales, símbolos esotéricos y se impone una fe centrada única y exclusivamente en la Biblia. Los protestantes, especialmente calvinistas y puritanos, condenan prácticas mágicas y esotéricas como idolatría y superstición papista. También la alquimia y la astrología comienzan a verse como sospechosas si no se subordinan a una cosmovisión cristiana estricta. La magia ceremonial, cábala cristiana, hermetismo, sobreviven a círculos como Rosacruces y algunos neoplatónicos cristianos, pero con ciertos riesgos. Esto no fue lo único. Ya entrando al siglo XVII y XVIII, tenemos ya la ilustración y el cientificismo, que ocultaron toda la información que quedaba. En sí, fundaciones académicas como la Royal Society nacen, donde surge el método científico y la separación de razón y fe. Entonces Descartes, Newton, Locke instauran ciertos paradigmas mecánicos del universo. Lo simbólico, esotérico y alquímico se excluyó totalmente del saber legítimo, y aquí comienza la estigmatización epistemológica, donde el esoterismo pasa a ser una herejía y a ser una superstición ignorante. Descartes, Spinoza, Locke dan paso a una nueva filosofía del conocimiento basada en solamente la razón, evidencia y método.
Bueno, podemos decir que Spinoza no tanto la posición teológica que él tiene con respecto a la creación, pero pues igual no se salva entre otros. La Biblia se empieza a leer de forma más crítica, simbólica, y lo que no se puede mostrar se considera irrelevante. También se consideraba en esa época ya la alquimia y la astrología como residuos del pensamiento premoderno. Entonces aquí empezó el inicio de lo que llaman la limpieza epistemológica. Todo saber sin método se considera inválido. Entonces, ¿qué decimos? ¿O qué podemos concluir? Pues que la magia no fue estigmatizada por el pueblo, sino por las élites religiosas, primero, y después por la ciencia ilustrada. Pero en el siglo XIX, lejos de morir, la hermetría renace entre artistas ocultistas, místicos, no como entretenimiento, sino como sabiduría profunda que el racionalismo había olvidado. Entonces, sí, claro, se mantiene la información en círculos marginales. La alquimia continúa como práctica interna, espiritual, y entonces aquí ya vemos cómo todas las escuelas se empiezan a otra vez ocultar. Es importante que sepa la gente que también las escuelas místicas a lo largo de la historia siempre salen en algún momento a la luz y después ellas mismas se ocultan, salen y se ocultan. Entonces, pues aquí sabemos de que después de esta limpieza epistemológica que pasó aquí en la parte de la Ilustración, que fue entre el siglo XVII y XVIII, igual pues quedaron los círculos que vienen ya después a rescatar todo el tema místico que nos llega hoy en día. Poetas y artistas como William Blake, que mezclaban simbología alquímica con la Biblia hermética, fueron personas que rescataron la información, digamos, en el arte. Goethe estudió la alquimia y escribió una biografía sobre Bohm y en Fausto, y hay elementos claramente esotéricos. La Cábala siguió desarrollándose especialmente en círculos judíos y en Europa oriental. Ya entrando entonces en el siglo XVIII, empieza entonces el rescate organizado del esoterismo occidental, que había sobrevivido ya en círculos marginales. Entonces tenemos la creación de la Sociedad Teosófica, que fue en 1875, fundada por Elena Blavatsky, con fuerte base en el hermetismo y la cábala, y tradiciones orientales. Tenemos personajes como Eliphas Levi, que redefine la magia ceremonial, tarot, cábala, símbolos como el de Baphomet. Tenemos personajes como Papus, tenemos la orden cabalística Rosacruz, tenemos la Golden Dawn, tenemos la integración de la alquimia y la magia enoquiana, y así vemos cómo avanza la astrología y la cábala hermética. Entonces así concluimos que la filosofía mística no ha sido oculta solo porque sí, ha sido un tema social y político. Pareciera que a diferencia de otras áreas del saber, la mística le ha tocado un poco más duro, porque se ha enfrentado a la religión y después a la ciencia en diferentes momentos de la historia, por lo cual es lógico pensar que si es un conocimiento oculto, más que todo fue también por la supervivencia de la información, ¿sí? Si me preguntan a mí, yo diría que ha sido ocultada por lo poderosa que es, ya que estas filosofías místicas hablan de una verdad interna, no delegada a una autoridad externa, así que pues no se pueden controlar tanto como en la religión. Es peligrosa para cualquier poder que se sustenta en el miedo, el dogma y el control del lenguaje. Por eso hoy en día es necesario revitalizar estos conocimientos y, como en antaño, hacerlo brillar, porque por más de que traten de dejarle en tinieblas, la filosofía mística es como el fénix, siempre resurge porque predica verdades innegables de la creación. Y bueno, yo creo que esto ha sido una breve exposición acerca de por qué el ocultamiento de estas filosofías místicas a lo largo de la historia. Claramente pues nos falta complementar mucho más. Esto es pues un pequeño análisis y resumen con respecto a esta información mística aquí en La Fogata Mística. Entonces muchísimas gracias por escucharme. Deja tu like si te gustó.